Muchas Gracias. gracias, Pilar, por lo que has dicho, porque es muy bonito. Y muchas gracias por la oportunidad que me habéis brindado de dar esta formación, de poder ofrecer pues eso, mi experiencia profesional por si le sirve a alguna de las mujeres emprendedoras aquí presentes, ¿no? Bueno, yo me presento, soy Noemí Martínez, soy, como ha dicho Pilar, soy periodista, soy escritora también y soy community manager. También soy autora de La Voz de las Costureras, que es una página especializada en el trabajo de los amantes de las manualidades textiles. Y gracias a ese trabajo os voy a enseñar, que me hace mucha ilusión. En el año 2019 me dieron 2 premios, que no sé si los veis bien. Sí, me dieron 2 premios para pues, Premio Europeo a la Mujer Emprendedora y el Premio Excelentes del año 2019. Y me hizo mucha ilusión, no solo por el reconocimiento profesional que supone, sino también porque de alguna manera premia algo que lo que decía antes Pilar, ¿no? Que socialmente pues no ha tenido una consideración de valor, ¿no? Y a mí me parece muy bonito. Que por cierto, una anécdota al respecto de los premios, que como me dieron 2 premios el año pasado, yo tengo un hijo de 6 años y cuando los mira me pregunta siempre, ¿y este año no te han dado ninguno? Diciendo, ¿no te tienen que dar premios todos los años? Digo, pues no, hijo, mucha suerte que me han dado ya uno. Así que bueno, una pequeña anécdota. Bueno, os cuento un poquito mi trayectoria para que os hagáis idea de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo empecé mi carrera profesional en el diario de ella de Vizcaya, como corresponsal en Baracaldo, y después luego trabajé en Europa Press y en el periódico de Aragón, donde he estado durante 10 años ininterrumpidos. En el año 2017 decidí fundar La Voz de las Costureras y comencé ya mi andadura profesional como periodista freelancer. Ahora mismo soy responsable de comunicación de un colectivo que os animo a que alcahueteéis, que se llama Smart Mom. Os lo escribo aquí para que sepáis cómo se llama. Es un colectivo de madres emprendedoras que se unen para establecer sinergias y para ayudarse entre ellas, formarse entre ellas, etcétera, ¿no? Y también hago labores de community management. Gracias, sobre todo, me lancé gracias a la formación que recibí de un colectivo que se llama Mamis Digitales, que forma también a madres que tienen ganas de tener una andadura profesional freelancer y que también os recomiendo que alcahueteéis. Hoy imparto una dinámica formativa basada en mi experiencia profesional. En ella os quiero ofrecer lo más práctico de lo que he aprendido a lo largo de 24 años de carrera. Y bueno, comentaros que yo quería pasaros el PDF con la presentación, así que como, bueno, yo creo que Fernando os lo puede pasar. En cualquier caso, os dejo aquí mi correo electrónico, por si no os llegara. Bueno, .org, me he equivocado, el punto es .org. Y bueno, lo mando más que nada porque si hay algo que os llame la atención, pues para que no perdáis tiempo de lo que veis que sepáis que lo vais a tener para que no perdáis tiempo eso, tomando notas en eso, ¿no? Y bueno, pues eso, bueno, aquí tenéis un resumen pues eso, un resumen de lo que os he comentado. También soy autora de varios libros. Y a todas las que habéis asistido, las que vais a asistir a esta charla, me gustaría regalaros este libro, que eso es algo que no le he dicho a Pituca. Es un libro que resume un poco todo lo que os voy a contar y me gustaría que lo tuvierais. Es un detalle que me gustaría tener con vosotras y luego hablaré con ella para ver cómo os lo puedo hacer llegar. Bueno, la comunicación social. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la comunicación social y cómo podéis aprovecharos de la comunicación social para aplicarla al blog y a las redes sociales de vuestras empresas? La comunicación social o ciencias de la comunicación estudia los fenómenos relacionados con la información y el efecto de la comunicación humana. También observa los medios de comunicación masivos y las industrias culturales. Es un campo de estudio multidisciplinar en el que, como veis, está la semiótica, la psicología, la ciencia política, la sociología, la informática, un montón de disciplinas que estudian este ámbito. Por lo tanto, la comunicación social abarca tanto desde el periodismo hasta la comunicación interna de una empresa. Pero en este curso me voy a referir a la comunicación social desde el punto de vista de la comunicación exterior desde una empresa o negocio, particularmente lo que tiene que ver con las redes sociales. Este pequeño curso tiene un enfoque eminentemente práctico, así que voy a extraer lo más útil del periodismo y la comunicación de las empresas para su aplicación a empresas, blogs, webs, etc. En la Facultad de Periodismo siempre te explicaban que los medios de comunicación eran emisores de mensajes que los lectores, oyentes y espectadores consumían.
Pero hoy en día, con la irrupción de las redes sociales, esto ha cambiado radicalmente. Los medios de comunicación siguen emitiendo mensajes, pero la audiencia tiene el poder de modelar estos mensajes con su retroalimentación o feedback. Ya no hay mensajes de un medio hacia la audiencia, sino que la interacción entre los medios de comunicación y su audiencia modifica el proceso hasta convertirlo en algo líquido. De hecho, hoy en día se habla de EMIREC, un acrónimo que conjunta en un único término la retroalimentación existente entre el emisor y el receptor en una sola persona. El EMIREC es usuario de lo que antes llamaríamos TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y que ahora se llama TRIC, las tecnologías de la información, la relación y la comunicación. Los altares de la comunicación han caído y ahora cualquiera con algo que decir puede usar las herramientas que tiene a su alcance para relacionarse, informar y comunicarse. ¿Y esto qué tiene que ver con vosotras? Me preguntaréis. Pues tiene que ver mucho. Los medios de comunicación convencionales ya no son los únicos que lanzan mensajes, ya no son los únicos intermediarios entre el mundo y la audiencia. Las empresas y los negocios ya no dependen de los medios para darse a conocer ante los clientes vía publicidad o vía reportajes. Ahora pueden crear sus propias plataformas para ponerse en contacto con sus clientes, con su audiencia, y lanzarles mensajes directos sin intermediarios, comunicarse directamente con ellos. Y para esa labor de difusión de mensajes, valores e ideas de las empresas a los clientes, las redes sociales son toda una revolución. Las redes sociales son un espacio de interacción social, son un patio de vecinos, un bar gigantesco donde la gente se relaciona, donde la gente cotillea, opina y estudia sus compras. Todos nos metemos en las webs y redes sociales de las empresas para analizar productos y valorar nuestras compras de productos y servicios. A este dato hay que sumar un hecho muy importante, que es que el 15% de las conversaciones que se dan entre personas, tanto dentro en Internet como fuera de Internet, tienen que ver con una marca. Es decir, tienen que ver pues, con el coche que me quiero comprar, con la crema que me quiero poner, el tratamiento de belleza que me gustaría hacer, etcétera. Entonces, las redes sociales son, por lo tanto... ¿Hoy? Ay, perdón. ¿Hay algún audio abierto? Me parece que es por ahí. A ver, entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en redes sociales es intentar colarnos en ese 15% de conversaciones que tienen que ver con marcas, para que nuestros clientes hablen de nuestras marcas en estas conversaciones. Blanco y en botella. La gente socializa en redes, cotillea en redes, estudia en redes, así que como profesionales y empresarios tenemos que estar allí para escucharles y responder a sus demandas particulares. De periodista a blogger y viceversa. Antes os comentaba que en este curso iba a extraer lo más útil del periodismo para que lo podáis emplear en el día a día de la comunicación con vuestros potenciales clientes. Y con eso me refería a la técnica. Ya lo dijo Humberto Eco, para escribir hace falta técnica. A la hora de plantear vuestras estrategias de comunicación, os recomiendo tener en cuenta una serie de cuestiones. Tener 3 ideas en mente. Las claves del lenguaje periodístico son esas 3 que veis ahí: la claridad, la eficacia y la economía. Son 3 claves que han funcionado siempre y que siguen funcionando en redes sociales. En cada mensaje que lances, acuérdate de responder a las clásicas 6 W del periodismo: what, who, when, where, why y how. Lo puedes aplicar, esas son las 6 W que se utilizaban en el periodismo para estructurar las noticias y que son perfectamente trasladables a los copies de un post en redes sociales. En esos posts tienes que decir qué cuentas o vendes, cómo es eso que cuentas o vendes, cuándo va a suceder, a quién afecta, dónde y por qué. Hay que tener en cuenta esas 6 preguntas para no dejarte ninguna por responder. Aplica a todos tus mensajes, a todos tus copies, la lógica de la pirámide invertida. Lo más importante que tengas que contar, ponlo al principio, lo más denso al principio de la pirámide, en la parte de arriba. Los mensajes vuelan en redes y más vale que enganchemos a los clientes rápidamente a la audiencia para no perderla. Entonces, lo más relevante arriba para picar. Como dijo Kafka en su obra La Metamorfosis, lo más importante en la primera frase del libro, ¿no? Como os acabo de comentar. Este ejemplo os lo he puesto porque es clásico en las facultades de periodismo. Para explicarnos la lógica de la pirámide invertida, nos ponen la primera frase del libro de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? En el que de una tacada ya te cuenta todo lo que va a pasar en el libro y aún así despierta tu interés. ¿Lo entenderán nuestros abuelos?
el lenguaje que utilicemos tiene que ser bueno, tiene que ser correcto, pero tiene que ser coloquial. Hay que dar una imagen de competencia, de que sabes de lo que hablas. Por lo tanto, tienes que pulir el lenguaje y hablar o escribir correctamente, sin faltas de ortografía, etcétera. Bueno, lo lógico, pero sobre todo de manera comprensible. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Della, en el diario Della de becaria, en mi época de becaria, un jefe de local creo que era, me revisó un texto, era un texto súper técnico. Yo había tenido que entrevistar a un señor, acababa de empezar la carrera, no entendí nada de lo que me contaron y entonces me escribí un texto pues, en el que se notaba mucho que yo no entendía nada. No había entendido nada. Entonces él me dijo, ¿esto lo entenderá tu abuelo? Con eso lo que me quería decir era que si yo no había entendido lo que me había contado el técnico, pues difícilmente lo iba a entender mi audiencia. Tenía que utilizar un lenguaje muchísimo más asequible para que me comprendieran. Bueno, tal y como podéis ver en esta diapositiva, la cadena BBC ha establecido una serie de normas para la redacción web que yo creo que son muy útiles no solamente para medios de comunicación, sino también para nuestros blogs y para nuestras redes sociales. Son esas normas que veis ahí. Una redacción sucinta, no enrollarse demasiado, hay que captar la atención del lector en poco tiempo, que es lo que os comentaba antes, los mensajes en redes sociales vuelan. Entonces la gente hace scroll y como no le captes con un titular corto llamativo la atención, va a pasar al siguiente. Entonces es importante que la redacción que sea breve y que sea impactante, ¿no? La primera frase es la más importante para captar al lector, así que intentar captarle en las primeras palabras. Luego también en la BBC hablan de la regla de los 4 primeros párrafos. Dicen que toda la historia que quieras contar tiene que estar desarrollada en los primeros 4 párrafos porque si no la gente abandona la lectura. Y bueno, si la BBC lo dice, por algo será. Quiero decir que ellos hacen investigación y ellos han visto que este sistema funciona. Bueno, periodismo y post pensados en pequeño. Hay que tener en cuenta a la hora de comunicar en un post de redes sociales o en un blog en un post de un blog de una página web, que el 80% del tráfico es móvil. Es decir, que todo el mundo, la mayoría de la gente lee todo lo que quiere ver en Internet, lo mira a través del smartphone. Eso tiene unos condicionantes. El smartphone tiene este tamaño. Tienes este tamaño para que todo lo que tú vendes se entienda. Y para que todo lo que tú vendes se entienda, hay una serie de consejos que son útiles de seguir, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de participar en 2 charlas recientemente. Aquí en Zaragoza, en Etopia, hay un ciclo de contenidos digitales que se llama On Topic, en el que traen a lo más granado del terreno de la comunicación en España. Es abierto para todo el mundo, no solamente para periodistas. Digo, por si os interesa, merece la pena ir. Y en las 2 charlas que pude ir relativas a este tema, que le impartió Silvia Cobo, la jefa de redes sociales del Periódico de Cataluña, y Mario Vidal, que es el jefe de innovación del Español, los dos coincidían en esto, ¿no? Que es importante, pues eso, ¿no? Que tener en cuenta el tamaño de la pantalla para aplicar técnicas que ayuden al lector a quedarse con tu contenido, ¿no? Por ejemplo, utilizar elementos que favorezcan el escaneo visual, por ejemplo, las negritas, ¿no? Tú ves un texto en un móvil y la negrita te llama la atención, ¿no? Pues allá donde tú quieras destacar un dato o una información, pon una negrita para que el ojo del lector vaya allí. Utilizar titulares cortos, pues también es eficaz, ¿no? En una pantalla pequeña. Las fotografías que sean de primeros planos, ¿no? Porque por lo que os he dicho antes, ¿no? La pantalla es pequeña. Si pones una foto de un paisaje o de un grupo en una pantalla tan pequeña se pierde la información. Quedan todos muy pequeñitos y no se ve bien, ¿no? En una pantalla de ordenador se ve genial, pero en un móvil se ve demasiado pequeñito, ¿no? Y luego un dato que supe hace poco gracias a la charla de Mario, el español ahora utiliza para las fotografías la proporción de 16 novenos y dicen que les funciona. Bueno, tenerlo en cuenta porque, oye, si le funciona al español, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros, no? A ver. Bueno, pon tu mejor cara. En redes sociales hay que poner la mejor cara que tengas.
Sobre todo, o sea, respecto a la proyección de tu negocio, tienes que darle buena imagen y darle buena imagen, hablar con cariño a tus clientes y sobre todo tener en cuenta un concepto clarísimo en redes sociales. Tienes que tener muy claro a quién le estás hablando. Quieres decir, tienes que afinar el tiro. Si le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie. O decides hablarle a la abuelita, o le hablas a la chica joven, o le hablas a la madre, o le hablas al padre, o tienes que hablarle a uno concreto, porque si le hablas a todo el mundo, el mensaje se pierde. Si yo recibo mensajes de algo que a mí no me interesa, yo los desecho. Por eso, si tú quieres captar a tus clientes, tienes que saber muy bien el mensaje y la persona a la que te tienes que dirigir. Bueno, cuando hablamos de community management, tenemos que tener en cuenta esta realidad. Una realidad. Las redes sociales son más sociales que redes. Son una extensión digital del bar y del patio de vecinos. Solo que tu mensaje, en lugar de llegar a 10 o 20 personas, puede llegar a miles o millones. Para manejarse con las redes sociales del negocio, hay que tener clara esa perspectiva. Porque si las redes sociales requieren un lenguaje mucho más natural, en primera persona, como si fuera una persona y no una marca la que hay detrás del perfil. Las redes sociales son más sociales que redes. Pero hay que tener en cuenta una realidad de la que os he hablado hace un momento. El entorno al 15% de las conversaciones diarias, fuera y dentro de Internet, tienen que ver con una marca o con un servicio. La gente habla de las marcas, tiene interés en ellas y nosotras tenemos que aprovechar esa circunstancia para abrirnos un hueco en las conversaciones. Hablar con nuestros clientes de nuestros productos y valores como personas y no como marcas. De esta manera, no solamente generaremos engagement o compromiso con nuestros potenciales clientes, sino que serán estos, los clientes, los encargados de hacernos una campaña de marketing. Serán ellos los que hablen de nuestro producto a otros clientes. Y eso es lo que tenemos que buscar cuando elaboramos una estrategia de contenido. Es decir, lo más eficaz que hay no es tanto que tú le digas algo al cliente como que ese cliente te escuche y se lo cuente a otro. O sea, con todo lo que nosotras hagamos en redes sociales, en las redes sociales de nuestros negocios, todas nuestras acciones tienen que estar dirigidas a conseguir que nuestros clientes hablen de nosotros a otros potenciales clientes. Porque eso es lo que nos va a conseguir transformar la conversación en redes en una compra. Las redes sociales permiten a las marcas tener un mayor alcance para llegar a potenciales clientes, pero la conversión a ventas, que os acabo de mencionar, requiere un nivel de atención mayor al que se consigue con las redes sociales. Es decir, las redes sociales te sirven para que tu cliente te tenga en sus pensamientos, para que te tenga en cuenta, para que se acuerde de ti, etcétera, ¿no? Pero no tanto para que te compre directamente dentro de la red social. La compra, eso funciona bien en la compra de impulso, ¿no? Yo, por ejemplo, La Voz de las Costureras, que es la página que os he comentado antes que escribo, entrevisto a muchas artesanas que van a ferias de artesanía. Ellas me dicen que más de 15 euros la gente no compra por impulso. Entonces, si os fijáis, la mayoría de las camisetitas que venden las artesanas textiles, ninguna suele tener un precio mayor de 15 euros, porque tienen comprobado por la experiencia que nadie está dispuesto a gastarse más de ese dinero por una compra de impulso. Pues en redes sociales ocurre algo parecido. Si ponéis, o sea, es muy difícil hacer una venta mayor de 15 euros a través de redes sociales. Lo que hay que hacer es coger las redes sociales, o sea, utilizar las redes sociales para llevarlas hacia tu punto de venta. Es decir, convencerles de que tu producto es guay para que te vengan a tu tienda o para que te compren en tu e-commerce. O sea, utilizarlas como camino hacia tu negocio. Bueno, aquí os propongo una pequeña práctica, pues os apetece parar un poquito y dejar de escucharme. ¿Qué es esta? Os voy a dejar un enlace en el chat. A ver, que vuelvo a recuperar el chat. A ver, es un enlace a Facebook Ads. Es la herramienta que tiene Facebook para la elaboración de anuncios. Entonces, aunque no vayáis a hacer ningún anuncio, os sirve para determinar, aquí lo tenéis, para determinar cómo es vuestra audiencia. A ver.
Pues eso, podéis entrar si queréis ahora mismo un ratito para que descanséis un poco de mí, que es que al no haber feedback no sé muy bien si os tengo dormidas o despiertas. Entonces, bueno, entráis un momentito si queréis a Facebook Business y le dais clic a la opción de, por ejemplo, de promocionar tu página, ¿no? Y, y ahí, pues nada, hacéis una segmentación de audiencia por edad, por sexo, por ubicación, por intereses. Entonces, una vez que metas todos esos datos que te interesan, Facebook te dará un dato estimativo de cuántos usuarios de Facebook hay con esas características. Entonces, de esa manera, por ejemplo, imagínate que quieres poner, yo qué sé, que quieres buscar mujeres entre 25 y 35 años que les guste el arte floral y que, no sé, que sean de Zaragoza, del barrio Oliver y que, no sé, lo concretáis todo súper hasta el infinito, hasta lo más concreto posible. Entonces, una vez que pongáis esos datos, Facebook os dirá cuántas personas hay en su red social que respondan a esas características. Es una herramienta muy interesante, la verdad. Ahí os la dejo para que alcahueteéis un poquito. Es muy interesante. Espera, voy a meterme. A ver. Bueno, si no, os dejo un ratito que la cotilléis y si queréis hacéis un poco de feedback en el chat para saber qué tal, si veis qué datos os dan, si queréis compartir esa información de los datos que os salen. A ver, me viene un mensaje de alguien que no sé quién es. ¿Cómo accedo al evento de hoy que tienes en Facebook? Hola, de nuevo, no vi el paso para inscribirse en el club virtual. ¡Ah! ¿Qué le digo, Pituca? Que tengo aquí una persona que quiere entrar y no... A ver, ¿le podemos mandar el enlace? Te digo, le digo que me pase el correo. Que Pilar no está. Ah, hola, hola Dolores. Perdona, Noemí, por eso intervengo yo. Que es que veo que Pilar la han llamado por teléfono y ahora no la veo con la cámara, entonces a lo mejor no se entera. Le podemos Vale. mandar el enlace incluso eso por correo electrónico o por el WhatsApp. Ah, por el WhatsApp, vale, pues espera, que te doy el número de ella, de la persona. Es 6. Yo Espera, te lo supongo escribo. que Pilar nos da permiso. Espera, te lo doy a ti por tema de, bueno, que somos todos de extrema confianza, pero bueno, por el tema No, de pero protección de datos, te lo mando a por ti. eso. Vale, vale. Dime. A ver, te lo pongo aquí, ¿eh? Sí. Vale. Vale, pues ahora se lo Ahí digo. está. Oye, pues Vale, nada, vale. ya le he dicho que le vas a mandar un enlace y Vale, perfecto. bueno. Ah, que si se cuelga en YouTube la ponencia, me preguntan por aquí en el chat. No sé, yo no sé responder a eso. Dolores, no sé si me oyes. ¿El qué? Yo Que no me lo pre- sé, yo no No, lo no. sé, no lo sé. Vale, vale. Bueno. No sé si se está grabando, pero bueno, de todas maneras que sepáis que tenéis, que os voy a pasar o sea, este mismo PowerPoint os lo mando. Os recuerdo mi correo electrónico y por si no lo recibís o lo que sea, pues si hay algún error como el que ha habido con el tema del horario, pues que podáis contactar directamente conmigo para que os lo envíe, que no vamos de mil amores. Periodistas de Aragón.org. Y el tema del libro, igual, ¿eh? Me gustaría tener ese detalle con todas vosotras, de regalaros el libro que es un libro en el que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando y que os puede venir, no sé, Oye, mil puede ser. gracias, me hace mucha ilusión. Sí, pues eso, a todas las asistentes os lo mandaré, la que, como no sé dónde mandároslo, bueno, igual lo puedo dejar en el IAF y que vayan ahí a cogerlo si quieren. Sí, ¿no? Puede ser una opción, María Dolores. Hombre, pues los que estamos lejos, Sí, bueno, no ya lo sé. buscaré la manera Bueno, de haceroslo llegar. eso es. Y si no, a Bueno, través del IAF igual nos lo puede mandar por correo. claro, Sí. sí, sí. Y si no os lo mando yo por correo, que no me cuesta nada. Pues eso, seguimos si queréis, porque no sé muy bien si en qué fase estáis del tema de la segmentación. Bueno, seguimos un poquito. Mira, Penélope, nada de nada, mujer. A Penélope se le va a dar igualmente, porque somos parte de una red.
Gracias, gracias, Noemí. De nada, Penélope, muchas gracias. Bueno, pues seguimos un poquito, si queréis, después de esta pequeña charla, desde esa pequeña práctica. Perdona, dile que ya tiene el enlace en el WhatsApp. Sí, le mando un mensaje. Bueno, bueno. Ya lo habrá recibido. Vale, sí, ya Acabo la ha de hablar recibido. por teléfono con Sí, ella. sí, ya está, Gracias. ya la Vale. acaba de recibir, vale. Perfecto. Pues nada, seguimos Somos un equipo, poquito. somos equipo. Sí, somos... Somos community manager, a ver, claro. Claro, claro, así es. Pues nada, aquí voy a empezar a hablar del grueso del asunto relacionado con tema de redes sociales. Hasta ahora lo que he hecho ha sido una introducción sobre conceptos generales relativos a la comunicación, todo aquello que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional y de las formaciones que he hecho que es bueno tener en la cabeza como concepto a la hora de establecer la comunicación en tus redes sociales y en tus blogs, etcétera, ¿no? Porque son herramientas que son útiles, que son eficaces y es bueno conocerlas. Entonces, bueno, ahí os las dejo para que las podáis utilizar si consideráis, ¿no? Pero lo que es el grueso de la formación relativa al tema de redes sociales viene a partir de este momento, ¿no? Bueno, aquí viene el grueso del asunto, como os decía, ¿no? El método con sus fases: estudio, segmentación, timing, implementación, medición y amplificación. Lo represento de manera circular porque es un proceso que hay que hacer de manera continua, ¿no? El primero estudias tu audiencia, la segmentas, haces tu calendario editorial, pagas un anuncio para que se amplifique y una vez que terminas ese proceso tienes que volver a estudiar para volver a testear a tu audiencia, para ver cómo evoluciona. Es un proceso que tiene que ser continuo, ¿no? Y bueno, para exprimir tus redes sociales al máximo, os propongo este método, que no es un método mío, es el método de Mamis Digitales, que es lo que os comenté antes, que es una plataforma es por un lado una plataforma de enseñanza de tema de community management y por otro lado es una plataforma de networking también de community managers, de madres que quieren ser community managers, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. De hecho, aquí hay una mami digital dentro de la charla y bueno, ya a ver qué me cuenta después. Me apetece mucho escuchar su feedback. Bueno, la primera fase de todas es la fase de estudio, ¿no? Hay que saber dónde están nuestros clientes, ¿no? Para ello es muy útil este estudio que os pongo aquí. Es un estudio de un instituto que voy a leer porque siempre se me olvida cómo se llama, que es el Interactive Advertising Bureau. Os voy a pasar el enlace para que lo tengáis también. Este organismo lo que hace es un estudio todos los años que publican en otoño, lo hacen en marzo y lo publican a fin de año, en otoño por ahí, ¿no? Entonces, te hablan de dónde está, pues eso, cómo funcionan las redes y cómo evolucionan cada año, ¿no? A ver, os dejo el chat. Al final no viene mi amiga. Ahí. Sí, no te he entendido, no he entendido, no he oído bien. Ay, mierda, perdón por la expresión. Se me ha ido el PowerPoint. Bueno. En ese estudio que os comento, pues eso es un estudio que se hace todos los años y que es muy útil para saber cómo se comportan las redes sociales y para saber dónde están tus clientes, en qué red social están tus clientes. Porque analizan, pues eso, que analizan Instagram y analizan pues qué personas utilizan Instagram, si son hombres o mujeres, qué edad tienen, qué nivel formativo, qué intereses, etcétera, ¿no? Entonces te dan datos estadísticos muy interesantes y os he recopilado unos poquillos que os digo de viva voz para que os suenen porque son muy interesantes. Por cierto, en este enlace vais a la página web del IAB, os pedirán un correo electrónico y os enviarán a vuestro correo electrónico el enlace de descarga y todos los años en ese mismo enlace podéis conseguir el estudio actualizado de cada año, ¿no? De verdad que os recomiendo que lo bajéis porque os da una información muy, muy, muy relevante al respecto de las redes sociales. Este año, por ejemplo, en el estudio, he hecho un pequeño resumen, se dice que el 93% de la población que estudian, que está entre los 16 y los 65 años, es internauta. Si ampliaran el estudio a los 0 años, seguramente sería el 100% de la población, porque muchos niños utilizan Internet de manera indebida la mayoría de las veces. Y dice que de la población estudiada, el 87% son usuarios de redes sociales. O sea, estamos hablando de casi un 90% de las personas que navegan por Internet y que están en edad de comprar,
utilizan redes sociales. Yo creo que es un dato bastante relevante que nos dice que es buena idea tener presencia en redes sociales, una presencia activa para conectar con toda esa gente que nos puede comprar y que es usuario habitual de redes sociales. El perfil tipo de usuario, de todas maneras, es bastante similar en muchas. La mayoría tiene en torno a los 40 años, suelen tener estudios universitarios y bueno, los hombres son más usuarios de redes que las mujeres, están media hora más al día más o menos en redes sociales que las mujeres. Yo imagino, y esto es una apreciación personal por una cuestión de tiempo, porque las mujeres tenemos doble jornada y no tenemos tanto tiempo para el ocio, y los hombres tienen más tiempo para el ocio, pero esto ya es una pequeña cuña feminista por mi parte, pero bueno. Y bueno, en cuanto a las redes, la red que tiene mayor implantación en el mundo, en España y en el planeta es Facebook, ya no puede crecer más porque ha tocado techo. Le siguen WhatsApp e Instagram. Y TikTok, como es una red nueva, pues está en constante crecimiento. TikTok es una red social que es bastante interesante. La estoy empezando estoy embarcándome en TikTok para ver qué posibilidades tiene para el tema empresarial, para vender producto, y tiene posibilidades. Ya para otro curso ya os hablaré en detalle de TikTok, porque ahora estoy en fase de estudio de la red. Pero Noemí, es que a mí interesante. me está pasando lo mismo porque estoy viendo ya empresas que ya Sí, se han metido en TikTok y sí. claro, yo que, bueno, pues sobre todo con el confinamiento y demás vimos inicialmente para lo que se estaba utilizando, pues no, lo que dices tú. Ahora ya hay empresas que están utilizando TikTok, fíjate tú. Vamos a meter. Tengo una pregunta. Sí, sí, hay empresas. Está el Museo del Prado, la Policía Sí, sí. Nacional, la Guardia Civil. Eso es, la Lo policía. malo de meterte en TikTok para investigar es que me está pasando como le pasó una anécdota, una pequeña anécdota que es que me acordaba ahora. Me ha pasado a mí igual que a unos profesores de la universidad donde estudié, que cuando llegaron las telenovelas a España se pusieron a analizarlas para ver por qué enganchaban tanto, hasta el punto de que no se la podían perder. ¿Sabes? Que se engancharon un montón a la telenovela, ¿sabes? Se la grababan para verla ya al margen del estudio, ¿no? Pues a mí me está pasando igual con TikTok, que Claro. me meto con ojos profesionales y acabo viendo vídeos de perritos poniendo caras Sí, sí. una hora tras otra, ¿sabes? Que es que me lo paso pipa con TikTok, la verdad. A ver, si se usa Facebook, a ver, una pregunta que me lanzan por aquí. Si se usa Facebook Ads, ¿dónde se anuncia? ¿En la sesión de Facebook de usuarios aleatorios? A ver, ¿dónde se anuncia? ¿En la sesión de Facebook de usuarios aleatorios según el perfil que se ha segmentado? No he terminado de entender la pregunta. No sé si puedes coger el audio y contarme, Nuria. ¿Te puedes conectar? ¿Me preguntas, por favor? Hola, sí, Hola, perdona. Nuria, ¿qué tal? Dime, dime. Hola, soy Nuria. Nada, me refería a que he visto que existen unos planes de presupuesto en los que puedes fijar cuánto presupuesto gastarías y mi Sí, duda es cómo ve el usuario entonces ese anuncio, si lo ve cuando está usando su red de Facebook, lo ve como cuando a veces entras a comprar algún artículo que luego te aparece en Facebook por todas partes, o cómo lo va a visualizar la ¿cómo lo persona. visualiza? Lo visualiza cuando hace scroll. Sí, no sé si es eso lo que me preguntas. O sea, tú te metes en Facebook, haces scroll y te van metiendo anuncios, pues Sí, así lo vale, visualiza. vale, entendido, sí, 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 Vale, sí. vale. No, es que digo, a veces, claro, es muy difícil entendernos con el chat muchas veces. Si tenéis alguna pregunta, yo de mil amores, porque conectáis el audio y así os escucho, porque estoy en mi casa y se me hace un poco raro hablarle a mi ordenador, ¿sabes? Así que yo encantada de escucharos, ¿vale? Oye, nada, muchas gracias por tu pregunta, Gracias. Nuria. Con todo lo que dudes, me encantada de contestar. Pues nada, ¿por dónde iba yo ahora? Que me voy muy fácil del bolo. O sea, hablábamos de TikTok. Y sí, y TikTok es una página, o sea, una red social que para mí tiene muy buenas posibilidades, pero hay que echarle mucha moral porque es algo que no se puede delegar en un community, es algo que tienes que hacer tú, porque cuando tú grabas un vídeo haciendo algo que puede ser relevante para tu audiencia, pues tienes que hacerlo tú. ¿Sabes? El community te podría grabar, pero lo tienes que hacer tú, le tienes que echar moral, ¿sabes? Tiempo. Y generalmente un negocio como los nuestros, pues generalmente pues, la mera ejecución de tu trabajo te lleva todo el día. Entonces, dedicarle tiempo a hacer un vídeo para subir a TikTok, no creo que mucha gente lo tenga, pero bueno, que sepáis que yo creo que tiene muchas posibilidades. He visto a esta gente, hasta chicos y chicas sordos que dan pequeñas clases en un minuto de lenguaje de signos o
cosas muy, muy bonitas, la verdad. Porque al final la herramienta no deja de ser, es solo una herramienta, ¿sabes? Es como un martillo. Un martillo lo puedes utilizar para clavar un clavo o para romper un cristal, ¿no? La herramienta en sí no es mala, ¿no? Ni buena ni mala, es el uso que le quieras dar. Y el uso que le están dando bueno, el mayor uso que le dan a TikTok, por lo que veo, es para el humor y para lucir palmito, porque hay mucho guapo y guapa bailando. Pero tiene muchas posibilidades como herramienta y depende del uso que le queramos dar, se le puede sacar mucho partido. Bueno, Facebook, ¿no? Hablábamos de Facebook ahora con el tema de los anuncios. Facebook, pues hay que estar. Yo creo que cuando, cuando hagáis el estudio de vuestros clientes, de dónde están vuestros clientes en base al link que os he mandado antes, ahí os orientará para saber dónde está la gente a la que queréis dirigidos, si está en Instagram, si está en Facebook. Pero yo creo que todo el mundo está en Facebook ahora mismo. Puede que no esté de moda, pero todo el mundo está en Facebook. Y hay que saber cómo funciona para sacarle partido. Entonces, bueno, ¿cuál es el mayor problema que tiene Facebook actualmente? Pues que tiene un algoritmo que es muy puñetero. Entonces, se compone de 100.000 factores que nos vuelven tarumba y que como empresas nos perjudican un poquito, ¿no? Porque Facebook, imagino que ya sabéis, en el año 2000, hace 2 años, en el 2018, tomó la decisión de que primaría los contenidos de usuarios particulares, grupos y tal, antes que los de empresa. Entonces, lo primero que vería la gente en su muro serían los comentarios de sus amigos antes que los comentarios o las publicaciones de fanpage, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que nos perjudica mucho como empresas, la verdad. Pero bueno, siempre, si conocemos el algoritmo de Facebook, podemos conseguir que a través de nuestras publicaciones que esto no nos perjudique demasiado, ¿no? Que no sea un hándicap demasiado grande, ¿no? Bueno, otro hándicap el año que viene pone otra traba para las empresas, que es que va a limitar el número de anuncios que pueden funcionar al mismo tiempo. Os dejo ahí el enlace, cuando tengáis el PDF podréis acceder a ese enlace que lo explican. A nuestro nivel no afecta mucho porque limita, creo que son, o sea, limita por rangos, ¿no? En función del número de seguidores que tiene, te permite más o menos anuncios. Pero creo que el límite mínimo está en 200 y pico anuncios al mismo tiempo, que yo no tengo dinero para poner 200 anuncios al mismo tiempo en Facebook, que me imagino que la gran mayoría de los negocios pues no hacen esa inversión. Yo creo que está más destinado a proteger a su público de las grandes empresas que tienen mucho dinero para mover muchos anuncios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, toma decisiones Facebook que nos perjudican un poco como empresas, pero no todo está perdido, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para tener visibilidad y la primera de ellas que tenéis que os permitirá tener el alcance que Facebook no quiere que tengáis es con el contenido, con vuestro contenido. Si hacéis un contenido de alta calidad y que sea relevante para vuestros usuarios, eso va a redundar en que tendréis visibilidad, porque os compartirán mucho y cuanto más os comenten y os compartan, más visibilidad tendréis. O sea, si vosotros publicáis un contenido en Facebook, por ejemplo, un consejo que a vuestras seguidoras os gusta y lo comentan y lo comparten, eso os va a dar muchísima visibilidad. Que está un poco al hilo del siguiente consejo que os iba a dar, ¿no? Que hay que hacer contenidos que favorezcan la interacción de los usuarios, ¿no? Que también esto enlaza con lo que os comentaba al principio, de que lo que queremos conseguir con las redes sociales y con nuestra estrategia en redes es conseguir que nuestros clientes le cuenten quiénes somos a otros posibles clientes, ¿no? Que eso es lo que tiene mayor eficacia, ¿no? De cara a que las redes sociales nos sirvan de canal de venta de nuestros productos y servicios, ¿no? Conseguir generar un interés en los que ya nos siguen que hagan que nos recomienden a los demás. Vamos, lo de toda la vida. Lo de toda la vida de que tú le recomiendas a una amiga el servicio, mira, pues me gusta esta peluquera, te la recomiendo, pues eso, pero en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas que podéis hacer para tener más visibilidad como empresa es crear un grupo. Los grupos no los castiga. Y crear vídeos en directo, que es un poco lo que os comentaba antes también, que los vídeos en directo los premia mucho porque parece ser que ahora la tendencia es que a la gente le guste más ver vídeos en directo que leer post. Es un poquito esclavo, la verdad, y puede llevarte a situaciones, pues eso, situaciones divertidas, ¿no? Ayer me pasó una que luego os contaré. Hice mi primer directo
para la web de la boda de las costureras y me queda un poquito regular, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Que se suele decir. Pero bueno, que enseguida me di cuenta cuál había sido mi fallo y se solventa y ya está, no tiene mayor problema. Pero sí que es verdad que el 80% de las personas que entran en redes les gusta ver vídeos en directo y es algo que tenéis que tener en cuenta. Y también tenéis que tener súper en cuenta lo que Facebook castiga, porque a veces hacemos cosas en redes que no nos damos cuenta que nos están quitando visibilidad, incluso nos pueden llevar a que Facebook nos elimine la página, ¿no? Pues una de ellas son las publicaciones cebo que os pongo ahí, ¿no? Eso le gusta muy poquito a Facebook. Si pones la palabra etiqueta, te va a crujir seguro, vamos, porque no le gusta nada. Luego, que tu web tenga una carga muy lenta. Si tú pones un enlace a tu web y tu web le carga despacio, a Facebook eso le sienta fatal. El contenido de baja calidad no tampoco le gusta nada, ¿no? Porque si tienes un contenido de baja calidad que, por ejemplo, genera caritas enfadadas de estas, de likes, pues eso lo castiga un montón. Los meros enlaces tampoco le gustan mucho porque tened en cuenta que una red social lo que quiere, este algoritmo tan puñetero que os comentaba, lo que está destinado a que tú pases el mayor tiempo posible viendo contenidos de Facebook, porque su negocio es ese. El negocio de Facebook es que tú estés enganchado viendo post y entre post y post, pues que te meta anuncios. Taca, taca, taca. Ellos sacan de negocio de esa manera. Entonces, su interés es que tú pases el mayor tiempo posible dentro de Facebook. Y si tú en un post que pones en Facebook le pones un enlace de salida, le estás sacando tráfico de la red social y eso lo castiga un poco. O sea, no digo que no haya que poner enlaces, sino que tengamos un poco de cuidado con el uso de los links, de los enlaces que saquen tráfico de la página de Facebook, porque hay que tener en cuenta que a Facebook no le sienta muy bien, ¿no? Luego, a la hora de esto es lo que tiene que ver con Facebook, que es la red social más grande, más importante, la que tiene más implantación y peso. Pero luego hay cuestiones, estas son cuestiones específicas de Facebook, pero hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta que afectan a todas las redes sociales en su conjunto, ¿no? Y la más importante de ellas es la definición de los objetivos. Tú cuando te estableces una estrategia en redes sociales, tienes que definir qué objetivo quieres conseguir en esa red social. Es decir, tu objetivo final es vender más. Eso lo tenemos claro todas, ¿no? Todas queremos vender más. Pero hay que definir un objetivo un poquito más específico para que nuestra estrategia sea tan eficaz que nos lleve a la venta, ¿no? Entonces, tenemos varios objetivos que podemos cumplir, ¿no? En redes sociales. Podemos querer utilizar las redes para investigar a nuestros clientes, ¿no? Pues para ver qué es lo que les gusta, para hacer una investigación de mercado que nos ayude a saber qué es lo que quieren de nosotros para venderles lo que ellos quieren comprar, ¿no? Este puede ser un objetivo, la investigación de mercado. Otro objetivo puede ser el reconocimiento como marca. Es decir, si, por ejemplo, aquí hay una coach que se llama Lorena, que saludo por aquí. Hola, Lorena. Si Lorena quiere erigirse, como ya es, en una autoridad en el coaching de madres, que es su caso, ya es una coaching de mamás, tiene un libro muy chulo que os recomiendo, que se llama Algo más que mamás, y que habla de, pues eso, de cómo poder encontrar tu espacio como ser humano después de, después de la maternidad, ¿no? Que hay muchas mujeres que nos pasa que nos ponemos en último lugar cuando somos madres, ¿no? Pues imagínate que Lorena quiere erigirse como autoridad en esta materia, pues para que sus cursos de coaching se vendan mejor, etcétera, ¿no? Pues puede utilizar las redes sociales con este fin. Puede publicar posts que tengan que den consejos, pequeños consejos, para evitar para evitar tener el pelo sucio toda la semana, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, te aconsejo que hagas esto para conseguir que tengas 10 minutos para ti, para que te puedas lavar el pelo y ponerte guapa, no sé qué, cosas así, ¿no? Reconocimiento de marca. Luego, pues también puedes utilizar las redes para retener clientes, puedes utilizarlas para conseguir sus datos de contacto, para poder venderles, puedes hacer, pues por ejemplo, hacer un post de un concurso y para que puedan participar tienen que darte tu correo electrónico, pues de esta manera consigues datos de tus clientes para convertirlos en lo que se llama lead, que es un potencial comprador, ¿no? Pero para que te pueda comprar lo tienes que sacar de las redes sociales hacia el sitio donde te puede comprar, ¿no? Después de la fase anterior pasamos a la fase de segmentación.
Entonces, tenemos que saber cómo son nuestros clientes, ¿no? En esta fase nos dedicaremos a definir nuestra audiencia. Las redes sociales de vuestros negocios deben dirigirse y hablarle a aquellas personas que son potenciales usuarias y consumidoras de vuestros productos y servicios. Es decir, si yo me dirijo a un target femenino y me sigue un 50% de hombres, algo estoy haciendo mal, porque no les voy a vender nada. Quiere decir que tienes que tener muy claro quién es tu audiencia y qué mensajes lanzas para atraer a las personas que quieres que te compren. Entonces, para eso, ¿qué herramientas existen, ¿no? para ayudarte en esta tarea de segmentación? Pues, por ejemplo, para analizar tu competencia, está esta herramienta que os pongo ahí, que se llama Rival IQ, que compara tus redes sociales con las de tus competidores, que es muy útil, es una cosa muy útil, pues sobre todo para copiarles lo que hacen bien, ¿sabes? Que tampoco hay necesidad de inventarlo todo de cero. Hay gente que hace las cosas muy bien y te puedes inspirar en su trabajo para aplicarlo a tu negocio, ¿no? Y es algo perfectamente legítimo, eso es aprender, eso es aprendizaje. El análisis de la competencia es un proceso sistemático que sirve para evaluar productos, servicios y procesos de trabajo en las organizaciones. Y para realizarlo, para que hagáis el análisis de la competencia, tenéis que elegir normalmente a 3 competidores y compararlos con vosotros. Entonces, así os hacéis una idea de cuál es vuestra situación en redes. Luego, algo súper importante que hay que hacer para antes de escribir el primer post es definir exactamente cómo es tu buyer persona o tu cliente ideal. Por el mismo motivo que os decía antes, ¿no? Si le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie. Tienes que saber exactamente cómo es esa persona que quieres que te compre. Todos tenemos en mente nuestro cliente ideal, esa persona que te encantaría que todos los clientes fueran como él, ¿no? O como ella. Es bueno definirlo paso a paso. Decir, pues tiene tantos años, es hombre o mujer, le preocupa esto, le da miedo esto, le gustaría en el futuro esto. Definirlo con una serie de criterios que están establecidos y que si buscáis en Google encontraréis muchos cuestionarios para definir vuestro buyer persona, pues eso, definirlo y tenerlo en mente, incluso ponerle un nombre. Pues yo qué sé, ponte que mi buyer persona se llame Ana. Y Ana tiene 40 años y tiene 2 hijos y le preocupa el sobrepeso porque desde que ha sido madre se ha puesto gordita y no le gusta. Y le encantaría tener tiempo para el deporte, le encantaría tal, 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 tal. Y tener en mente cada vez que escribo un post a Ana, es decir, estoy hablándole a esta persona, porque eso os ayudará a empatizar con vuestro cliente y ofrecerle todo aquello que esa persona está demandando de vosotros, ¿sabes? De vosotras. Y os ayudará tanto a hablarle en redes sociales como a preparar productos que ella está dispuesta a comprar, que eso también eso no tiene que ver con las redes sociales, pero bueno, ya que salen en el tema, os lo comento, ¿no? Que a veces, pues eso, a veces nos empeñamos en vender lo que nos hace ilusión vender más que lo que la gente está deseando comprar, ¿no? Luego también en esta fase de segmentación hay que estimar el tamaño de nuestra audiencia en cada una de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, para eso hay que utilizar herramientas como la que os he mencionado antes de Facebook Ads, ¿no? Que te permite saber cuánta gente hay en Facebook que cumpla los requisitos que a ti te interesan, ¿no? Y bueno, en esta fase también es fundamental, pues eso, elegir cuáles son las redes sociales donde están esos clientes a los que queréis dirigiros, ¿no? Si en TikTok está sobre todo no solo gente joven, sino gente que le gusta el humor y a vuestros clientes son unos cachondos, pues es bueno que estéis en TikTok, ¿sabes? Por ejemplo. O yo qué sé, en Instagram, por ejemplo, hay gente más o menos entre 30 y 40 años, gente jovencita también, pero bueno, gente jovencita que se está haciendo mayor con Instagram, ¿no? Si queréis gente joven, pues es Instagram, o gente que tenga un interés, una preocupación más por la imagen, por que le guste ver imágenes bonitas, etcétera, ¿no? Pues tener cuenta dónde están cuáles son las redes sociales en las que están las personas a las que os queréis dirigir, ¿no? Y una vez que sabéis dónde están vuestros clientes, tenéis que establecer una estrategia para hablarles de manera que sea eficaz para vuestros intereses. En esta fase lo que vamos a definir es lo que se llama calendario editorial, es decir, qué publicaremos, con qué tono, cuándo, en qué red social, con qué frecuencia, ¿no?
un poco como las famosas 6 W del periodismo que os había comentado antes, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero aplicadas a las redes sociales. Entonces, uno de los aspectos que se determinan en esta fase de timing es la frecuencia con la que vamos a publicar en redes sociales. Para saber la frecuencia de publicación tenemos que tener en cuenta, lo primero, el tiempo que tenemos para dedicar a las redes sociales. Si tenemos poco tiempo no podemos publicar todos los días, tendremos que igual publicar 1 o 2 veces por semana o, o las veces que podamos publicar, ¿no? Eso o contratar los inestimables servicios de un community manager que os ayudará a publicar con mayor frecuencia, ¿no? Y luego, pues para saber también la frecuencia de publicación es importante saber cómo funciona cada red social. Por ejemplo, en Facebook, con publicar una vez al día puede ser suficiente en el sentido de que por la velocidad, por cómo funciona su muro, tu post no se va a perder. Pero en Twitter, cada tweet que pones se pierde muy rápido. Entonces, si quieres tener una presencia constante en Twitter, tienes que publicar tweets al menos 5 veces al día, en diferentes horarios, ¿no? Luego, por ejemplo, en Instagram, si quieres tener una presencia más o menos constante en Instagram, es bueno publicar 1 o 2 veces al día. Para tener una presencia constante en esta red, tendrías que publicar un post, o sea, una foto cada hora, 12 al día, ¿sabes? Para tener una presencia constante. Pero bueno, yo creo que eso solamente lo pueden hacer empresas que tienen un equipo exclusivamente para eso, porque un negocio de nuestro tipo no se lo puede permitir. Y en LinkedIn, por ejemplo, si os interesa LinkedIn, con una vez por semana va que chuta, vamos, que es eficaz, con un post por semana va que chuta. Luego, para determinar el tipo de contenido que vais a publicar en vuestras redes sociales, con el fin último ese que decimos siempre, de que queréis llevarlos a que os compren, os presento esta herramienta que lanzó Google, que fue la creó Google para ayudar a los creadores de contenidos en YouTube a crear sus vídeos, ¿no? Y sus contenidos. Entonces establecieron este criterio, ¿no? Esta pirámide, en la que hay 3 tipos de contenidos que le pusieron héroe, hub y hygiene, ¿no? Les llamaron así. El contenido héroe, que está en el pico de la pirámide, sería un contenido que es súper relevante, que tiene mucha importancia, pero que se utiliza con menor frecuencia. El hub es aquel en el que tiene que girar la estrategia de contenido, y el higiénico es un contenido que no tiene mucha importancia, pero si no está, se echa de menos, como la higiene, ¿no? De ahí la gracieta de contenido higiénico, ¿no? Humor de Google, como podéis ver. Luego, una vez que determináis que tenéis en cuenta esta estructura de contenidos, ¿no? De que hay unos contenidos que son muy relevantes, pero que no hay que poner muy a menudo, unos en los que tiene que girar la estrategia de contenido y otros que tienen que estar por ahí para rellenar, definís el calendario editorial en función de estos 3 otros tipos de contenido, ¿no? La tentación típica de un negocio es hablar siempre de su producto. Y hay que hablar del producto, evidentemente, porque es lo que estás vendiendo, pero no todo el rato, porque aburre. Quiero decir, es un poco aburrido. Entrar a una red de una página de un negocio y que solamente veas fotos de producto, aburre un poquillo, ¿no? Entonces, es interesante establecer tu calendario editorial teniendo en cuenta otro tipo de cosas que les puedes contar a tus clientes, ¿no? Si volvemos al avatar que os he comentado antes, de Ana, una madre que tiene 30 años, que tiene 2 hijos, que le preocupa su sobrepeso, que le gustaría hacer deporte, tener tiempo para ella misma, si tenemos en mente, por ejemplo, ese avatar que os he comentado antes, podemos dedicar algunos de nuestros mensajes a hablarle de lo que le preocupa concretamente a esa persona. Es decir, por ejemplo, no hablar siempre de nuestro producto, sino, por ejemplo, un día dar un consejo, pues como lo que comentaba antes, ¿no? De Lorena, un consejo que le ayude a encontrar su tiempo para sí misma, ¿no? Porque pues una madre generalmente de 2 hijos pequeños, pues le cuesta mucho encontrar tiempo para sí misma, ¿no? Pues ese día pones un post sobre un consejo, un tip que le das para ayudarle a encontrar su tiempo. O cómo puede arreglarse en 5 minutos porque no tiene tiempo. O consejos de maternidad. O no sé, cosas que a esa persona le preocupen. Además de hablar de tu producto, puedes hablar de otras cosas que a esa persona le preocupen, porque vas a generar mucho más interés en tus clientes que si solamente hablas de tu libro, ¿no? Como decía Paco Umbral, ¿no?
Luego también es muy interesante mimar a los fans, ¿no? En Mamis Digitales hay una de las docentes que se llama Billy, sí, habla de darle cariño a los fans, ¿no? Entonces, la primera vez que lo oí, a mí me chirrió un poquito, me sonó un poco ñoño, pero lo cierto es que es verdad, ¿no? Que tiene razón, que es bueno tener el enfoque de atención al cliente desde el cariño, ¿no? Por así decirlo. Que hay que cuidarles, ¿no? Ver que tú velas por ellos, ¿no? Entonces, si ellos hacen un comentario en tu muro o en alguno de tus posts, hay que contestarles siempre y siempre con cariño, ¿no? Y si tú sabes quiénes son tus seguidores, puedes meterte en sus cuentas y ponerles un like o un comentario de vez en cuando, porque eso se valora muchísimo, ¿no? Yo hace tiempo me pasó que hice un comentario citando a una empresa que ahora mismo no me acuerdo cuál era, no sé si era Coca-Cola, o me puse una cara muy gorda. Hice la prueba de de citarla a ver si me contestaba. Y me hicieron un comentario y me dijeron, pues me alegro de que te guste nuestro producto. Dije, y me sentí súper bien. Y dije, pues tate, esto es eficaz. Si yo me estoy sintiendo bien cuando me contesta Coca-Cola, por poner un ejemplo, que no me acuerdo cuál era, esto funciona. Eso lo voy a aplicar yo, pero vamos, ahora mismito, ¿no? Me voy a meter en las páginas de mis seguidores y les voy a dar todo el cariño que esté en mi mano darles, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer estas acciones. Y Noemí, luego, sí, dime. es que aquí pone Penélope, yo creo que no debe tener el micro. Pone, madre mía, la de cosas que tengo yo que memorizar para hacer todo esto, Noemí. Ah, ya, ay, La no, vida no lo he para visto. todo. Hay que contratar a una persona solo para redes. Yo contéstale y luego si quieres... Sí, tú dices lo que... Yo encantada de hacer feedback. A ver, que yo lo que le quería decir es que, bueno, yo soy bióloga, no soy periodista, pero hace unos años hicimos unos cursos porque yo vi que era muy interesante para nuestros jóvenes que se especializaran y en diversas carreras hicimos unos cursos muy potentes de community manager y entonces, bueno, pues yo me metí ahí porque siempre me encanta el periodismo, o sea, eran mis Sí. dos pasiones, no sabía si hacer biología o periodismo, elegí la biología, pero siempre he hecho de periodista y ahora pues periodista digital, ¿no? Como digo yo. Sí, ahora Y tienes dotes comunicativas además, o sea, por lo que estoy bueno, viendo. no, yo lo que le quiero decir a Penélope es que no se asuste y que, Sí, sobre todo inicialmente, sí, con el negocio tienen suficiente. Ahora hay community manager. Yo siempre muchas veces digo que también zapatera tus zapatos, ¿sabes? En el sentido de que sí, inicialmente no pueden, pero hay gente que lo está haciendo, pues lo está llevando muy bien y no es mucho dinero, Noemí, no es ¿sabes? mucho ¿No? dinero, No ¿no? es mucho dinero. Entonces yo creo que hoy día en la empresa esa es de las mejores inversiones iniciales que puedes hacer. Sí, yo estoy de acuerdo Bueno, contigo. entonces, Estoy de acuerdo contigo. Es bueno que inviertan. Lo que pasa es que a veces un negocio pequeño, pues ya, le cuesta sí, soltar ese dinero porque es algo en lo que no tienen un retorno inmediato, ¿sabes? claro, claro. Entonces les cuesta. Pero que yo siempre lo aconsejo y a las personas que les he aconsejado dicen, me ha salvado la vida, porque empiezas con este estrés, ¿no? No me da la vida para todo, cuanto más para informarme de todo esto. Ah, Es Penélope, que, ya te veo. hola, hola. Es Hola, que, Penélope. hola, Vale, ya, pues Noemí. así a las Oye, Es tres. muchas que, gracias por venir, Penélope. nada, cuando oigo a Noemí lo de la Claro, estrategia, lo de sí. las horas para publicar, yo digo, pues yo estoy haciendo una caca. Estoy No, haciendo una mujer, no. caca. ¿Por qué? Esto esto es una metodología que os propongo para que vuestras comunicaciones sean más eficaces, ¿entiendes? Pero eso no significa que lo que tú hagas es una caca. Quiere decir que a veces también la comunicación natural también funciona, ¿sabes? Que también cada uno tiene que conocer a Vale. su Sí, negocio, pero mira, Noemí, yo esto es una estructura que proponen sobre todo desde marketing y tal, para ayudarte a ser más eficaz, pero no hay que volverse loco, ¿eh? Esto es un curso para que sepáis lo que hay y a partir de ahí, pues ya toméis decisiones si queréis delegar o no, pero que sí. sepáis cómo se hace, ¿no? Pero mira, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te decía que teníamos que posicionar nuestra página web y estuve hablando con Abraham para esto? O sea, Sí, es que yo no puedo estar para vender, para exportar, para Claro, posicionamiento SEO, para redes. A mí no me sí, cabe duda tienes claro. que si razón. quiero hacer las cosas bien, pues hay que invertir en Yo creo posicionamiento que sí. y en Sí, una community manager que te lleve bien las Yo creo que redes. sí, muy bien. sí, Muy bien. igual que delegas, yo delego mis cuentas en una asesora también, que es que hay cosas, yo sé que ahí, si lo hago yo, la lío parda, Claro, como claro. decía la de la, ¿sabes? Entonces digo, mejor lo delego, ¿no? Es verdad, pero yo entiendo que cuesta dinero, que hoy en día, pues un negocio pequeño le cuesta soltar ese dinero, porque es lo que decía antes,
Yo creo que vale la pena invertir en community management, pero sí que es cierto que como no hay un retorno claro directo, inmediato, de decir, pongo este dinero y este mes me van a llegar 7 clientes, pues eso no te lo puede prometer un community porque no sabe lo que va a pasar, ¿no? Quiere decir que un community te puede llevar las redes de manera que tengas una imagen digna, que cada vez tengas más seguidores, que cada vez tengas más gente interesada en tu negocio, pero no te puede prometer que al cabo de un mes vas a tener X número de clientes comprándote, ¿no? Pero eso pasa con el Entonces, posicionamiento SEO, que te dicen que claro, hasta el sexto mes no empiezas a ver algo. claro. Pero como que yo entiendo que a la gente le cueste soltar dinero para estas cosas. La gente que lo ve lo hace, ¿no? Igual que yo veo que no soy capaz de manejar mis cuentas, pues prefiero delegarla en un especialista, ¿no? Claro. Pero no todo el mundo lo... Claro, que si estás ahí diciendo, pues es que este dinero no sé si meterlo en redes o meterlo en, no sé, en una valla en la autopista, ¿sabes? ¿No? Entonces, que sí, que es complicado. Digo, bueno, Yo por lo sobre, menos que claro. sepan lo que hay, cómo se hace y si se animan que lo hagan ellos. Pero también Yo te digo sobre que todo, te lleva la intemerata. claro, yo Penélope te lo decía, como dice Noemí, porque sobre todo trabajo con emprendedoras y emprendedores, ¿no? Y muchos de ellos lo han visto, que inmediatamente al poco tiempo, aunque como dice Noemí, ¿no? No se ve directamente en un mes ni en Sí, dos, pero sí, que sí. es el dinero mejor invertido. Y yo Sí, yo Sí, creo sigo que sí. porque diciéndolo, sigo es que cuando diciéndolo. cuando Noemí habla de estrategia, claro, a mí me suena japonés porque digo, ¿y yo qué tengo que hacer con esto? ¿Qué estrategia tengo que A seguir? ver, el curso es muy denso porque quería contaros muchas cosas, por eso os paso el PDF, ¿no? Para que sepáis, que tengáis una idea global de lo que es la comunicación social y de qué manera podéis utilizar lo que hay, lo que ya otros han descubierto para vuestros fines, ¿no? Pero que es inabarcable en 2 horas. Es algo, os Claro, cuento lo que existe para que sepáis que existe. Y a partir de ahí, pues lo que más os interese lo podéis investigar por vuestra cuenta, ¿no? Pero Claro. otro día tendrías que dar una clase de estrategia. A ver, Por ¿qué, ejemplo, qué sí. es eso de estrategia? Claro, yo necesito feedback para saber, porque al final yo esto claro. también lo tengo muy integrado en mi cabeza y a veces no te das cuenta de que igual das por hecho cosas que no hay que dar por hecho, ¿no? Igual estoy dando por hecho cosas que no tiene por qué saber todo el mundo, ¿no? Que no es que A no te veces da pasa. tiempo, en 2 horas no da tiempo de explicar todo, claro. Pero si Claro, son entonces cursos de 300 horas, o sea, ¿verdad, sí, Noemí? sí, son cursos muy largos. Yo, por ejemplo, el curso de Community Management que hice, no sé de cuántas horas, pero Claro. fueron 3 meses igual. Sí, sí, pues Estoy eso. condensando en la última apartado del PowerPoint, condenso 3 meses de formación, que es mucha información, ¿no? Yo soy consciente de Madre ello. mía. Pero yo creo que es importante que tengáis una idea general de lo que existe, para que sepáis que existe y sepáis por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que es interesante. Y Ujú. sobre todo para mí, daros el punto del hecho de, o sea, el plus de valor del hecho de que yo llevo casi 25 años trabajando en prensa, ¿no? Y eso, mezclar, o sea, ofreceros para mí era importante ofreceros pequeños tips de lo que se hace en medios y lo que ha sido eficaz en medios a lo largo de la historia, ¿no? Que yo creo que son herramientas interesantes también para la gente que quiere lanzarse al community management o para llevar las redes de su negocio. Yo creo que pueden ser útiles, ¿no? Y ese bagaje que no se pierda y que está recogido en mi libro de periodista blogger que os voy a regalar en cuanto acabe la Qué sesión. bueno. Sí, no, en el libro está un poquito más ampliado y tal, ¿no? Y a todas las que estáis, de verdad, o sea, os vuelvo a poner mi correo si queréis, escribidme y me decís dónde os puedo dejar el libro, dónde lo puedo enviar, porque os lo regalo a todas. Es un detalle que quiero tener con las asistentes. Oye, una cosa, Noemí, Dime, perdón. no te he encontrado en LinkedIn. Soy Noemí Martínez Pérez en LinkedIn. Ya, es que no. Ahí va, pues vaya, Espera, te dejo el enlace si quieres. Entra un momentito. A ver, ¿dónde estoy? No sé ni qué hora es. Uy, espera, ¿qué hora acaba esto? ¿A la 1? Bueno, me da ¿Sin tiempo, me da cazadora? tiempo. Ahí se la deja en el coche. Ahí va. A ver, a ver. Ah, Tenéis mira, que Decimos eso estamos si en quieres y mismo. así ya. Sí. ya te he visto. Es que pone Noemí M. Espera, que es que tenía aquí un... Ahí Ya tienes, está. mira. Noemí Mira, cuando Martínez. pones, sí, pero yo te cuento, porque a mí Sí. esto también me pasaba, Ay, me ha vuelto a pasar. para que veas el tema de las búsquedas. Si yo pongo Noemí Martínez, no me sale, porque pone Noemí M. ¿Vale? Ah, pues Pues eso lo no, tengo que te lo mirar, digo ¿eh? porque eso lo tienes que mirar. Muy No, lo bien. tengo que mirar, sí, sí. O sea, en LinkedIn tú buscas Noemí y sale Noemí M. No, En Noemí Google, Martínez, sí, no, en LinkedIn, en en LinkedIn. LinkedIn. Ahora ya te conecto.
pero pone Noemí M. punto arriba. Por eso al poner Noemí Martínez no me salía. No sé por Pues qué. lo tengo que mirar, porque esto, Bueno, claro, lo miras abrí por mi si acaso. LinkedIn hace Ya, como yo, 1000 años. bastantes siglos, Sí, entonces sí. tengo Vale. que No, no, pero- lo revisé para cuando me puse para profesional con el tema de community management, lo revisé, pero ese punto no me No, di no, cuenta. pues pero sale bien, ¿eh? Sí, sí, periodista, community manager, Premio Europeo Mujer Emprendedora 2019, muy bien, muy bien. Y Premio Excelentes del año 2019, muy bien. Sí, la verdad es que Enhorabuena. luego mi hijo está diciendo, ¿por qué no te dan premios este año? Digo, porque bastante que me han dado uno, cariño. O sea, Enhorabuena, no, enhorabuena. Sí, felicito a sí. tu madre, pero no me generes esta tensión. No, no, enhorabuena. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahora me he ido un poquito del bolo, Vale, vale, pero ya está. a ver. Estoy haciendo El ahora. calendario. Bueno, os digo 4 cositas del calendario editorial y tal para no volveros muy locas, porque queda solo, creo que solo quedan 45 minutos y me gustaría poder hacer un poco de debate. Estoy a ver, yo creo A que ver, entonces os cuento, ¿no? En base a todo este batiburrillo de datos que os he lanzado a lo largo de esta formación, hay que diseñar lo que se llama calendario editorial, que es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Tú coges un Excel o coges un folio y te dibujas el mes y entonces decides qué porcentaje decides cuántos días vas a publicar. Por ejemplo, decides que publicas 3 días por semana. Pues dices 3 días. 3 días por 4, pues 12 días voy a publicar. Voy a hacer 12 publicaciones en redes. ¿Cuántas veces quiero hablar de mi producto? Pues quiero hablar 4 veces de mi producto. ¿Cuántas veces de los valores de mi cliente? 2. Y así con todos los tipos de contenidos que quieres publicar, ¿no? Y en base a ello distribuyes esos contenidos por temas y una vez que sabes de qué quieres hablar cada día y a qué hora, es cuando ya redactas lo que se llama copy, ¿no? Que es el texto de cada publicación concreta de cada red social. Eliges una foto, eliges el tema, dices, bueno, pues hoy quiero hablar de mi producto, yo vendo ordenadores, pues hoy quiero hablar de que tengo un ordenador nuevo que ha salido, es especial para gamers, por estas características, estas otras, y te le voy a hacer un post sobre esto, taca, 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 y lo escribes. Si tienes moral y le dedicas un fin de semana a elaborar tu calendario editorial, lo puedes programar. Que eso hablaré de ello más tarde. Quiere decir que no hace falta estar preso de las redes sociales cada día publicando el post que toca, sino que puedes dedicarle un fin de semana a escribir todos los posts y programarlos, que hay herramientas para ello y de ello hablaré dentro de un momentito, ¿no? Luego, bueno, a la hora de elaborar el calendario del mes, os recomiendo que le echéis un vistazo a estos enlaces, que son los calendarios de los días mundiales, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día de Star Wars, el Día del Café, hay días para todo. Hay días para todo. Entonces, tú eliges los que les pueden caer en gracia a tus clientes y haces un post o una historia o lo que sea en relación a ese tema, ¿no? ¿Obligatorio? No. ¿Recomendable? Sí, porque son cosas que hacen gracia. Quiero decir, si el Día de la Madre, si tú el Día de la Madre no publicas nada y vendes cosas para madres, queda raro, ¿sabes? Es bueno tenerlo en cuenta. ¿Sabes? No es que sea obligatorio, pero es eficaz, es útil para tus fines, ¿no? Entonces, todo esto que os cuento, que abruma un poquito, pero luego tampoco, bueno, si le dedicas tiempo tampoco es para tanto, lo que va a conseguir es que tengas una imagen como negocio muy digna, que tu tarjeta de visita, porque al final las redes sociales son la tarjeta de visita de ahora, tu tarjeta de visita sea buena, que tus clientes te quieran y quieran seguirte y ver lo que publicas y bueno, y a comprometerse contigo a tener engagement, que dicen ahora, que se define como compromiso más o menos. Y sobre todo esto que os digo os allana el camino para la venta. Es decir, con todo este trabajo que vais a hacer, no vais a vender de manera directa, pero vais a allanar el camino para la venta. Vais a convencer al cliente de que sois las mejores y vais a conseguir que llegue a vuestros canales de venta reales, ¿no? Que puede ser la e-commerce, puede ser tu establecimiento físico en tienda o donde tú vendas los productos, ¿no? O sea, el camino de la compra que se dice comienza en las redes sociales, pero desde las redes sociales les tienes que reconducir hacia tu establecimiento o hacia tu tienda online o allá donde tú vendas los productos. Siguiente fase, pues si teníamos poco, aún tenemos parió la abuela que decían, implementación.
En esta fase toca lo que un compañero mío del periódico de Aragón, que era muy gracioso, decía, le llamaba carpintería a todo lo que era construir, ¿no? Dice que nosotros hacíamos en el periódico carpintería, ¿no? Que construíamos un periódico, ¿no? Aquí ponemos un titular, aquí ponemos... Era como hacer carpintería, ¿no? Pues es más o menos lo mismo lo que hay que hacer en la fase de implementación, ¿no? Hay que hacer carpintería de las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo se hace esa carpintería? Pues solventando problemas como lo que acaba de descubrir que tengo yo en LinkedIn, la compañera, que cuando me buscan aparezco como M. punto. Pues eso es un fallo que tengo que arreglar, que no me había dado cuenta y que agradezco un montón que me digáis, la verdad. Pues eso, hay que definir, por ejemplo, un nombre de usuario, el mismo para todas las redes. Si en la voz de las costureras, por ejemplo, yo tengo el @costurerasvoz y en todas las redes soy @costurerasvoz. Cuando alguien me busca me encuentra con el mismo nombre. O sea, es fácil encontrarme en ese sentido, ¿no? Es más difícil en LinkedIn, por lo que voy a encontrarme, pero bueno, lo arreglaré. Luego, en las redes sociales hay que hacer una descripción lo más concreta posible de lo que vendes y todos los beneficios de tu negocio, ¿no? Lo más concreto que puedas. Elegir una foto de perfil y un fondo que sea común a todas las redes. O que sea coherente en todas las redes, ¿no? Para ganar en coherencia. No te olvides nunca de poner los datos de contacto, porque en no pocas ocasiones me ha pasado que he encontrado tenía un problema, he buscado en internet. Ese problema había alguien que lo solucionaba, qué sé, pues que tengo el grifo que le pasa no sé qué. Y encuentro un fontanero en redes sociales que me puede ayudar porque es la persona exacta que andaba buscando. Y no tiene datos de contacto, porque se le ha olvidado poner el correo electrónico o el teléfono. Pues tener en cuenta eso porque no, en pocas veces pues, ocurre en más ocasiones de las que me gustaría ver. En el caso de Instagram, más carpintería. Carpintería para Instagram. Usar eso que pongo ahí que se llama Linktree. Como sabéis, en la red social Instagram solo podéis poner un enlace. Entonces, es una pena porque a veces quieres que tus clientes tengan acceso directo a cosas que te interesan. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Si me pongo un Linktree para mi perfil personal de Instagram, pondría el enlace de compra de todos los libros que he escrito, que por cierto es algo que tengo pendiente. Pondría también el enlace a mi página web, lógicamente, y algún curso que tenga a la venta, por ejemplo, ¿no? Que no tengo ninguno, pero imagínate que quiero hacer e-learning y pues pondría el enlace a la plataforma de e-learning en el Linktree. Porque de otra manera, la única opción que tienen tus clientes es entrar directamente a tu página web y buscar. Pero si tú quieres ponérselo fácil, Linktree te ayuda. ¿Sabes? Si quieres ponerle fácil el acceso a los contenidos que a ti te interesa que sepa que acceda, pues con Linktree puedes. Más carpintería, lo que os comentaba antes, vídeos en directo. Es interesante hacer vídeos en directo, pero lo cierto es que es complicado que te dé la vida para hacer vídeos en directo. Pero bueno, que sepáis que a la gente le gustan y que es una opción que es bueno tener en mente, ¿no? Programa tus publicaciones. Antes os comentaba que no hace falta publicar cada día el post del día, porque yo creo que a nadie, o sea, no hay persona humana o divina que aguante eso. Pero tenéis herramientas de publicación muy interesantes como Hootsuite, Metricool o otras que hay en el mercado que os permiten programar. O sea, tú pones el post, lo escribes, pones la foto, lo compones y dices qué día y a qué hora quieres que se publique y se publica de manera automática. Para eso os comento que Facebook este verano creó su propia herramienta de programación que se llama Creator Studio, que permite una cosa muy importante, que es programar en Instagram, que hasta ahora no se podía más que con herramientas de pago. Y ahora Creator Studio, que es gratuito, te permite programar en Facebook, que antes ya se podía, y te permite programar en Instagram. Lo que no permite es programar stories, que es una pena, la verdad, porque los stories también son bastante atractivos para la audiencia, ¿no? Que ahora hay stories en todas partes. Hay stories en Instagram, hay stories en Facebook, hay historias en LinkedIn recientemente. Es una locura. El mundo de las historias a mí no me da la vida para tanta historia, la verdad. Pero ya lo de las historias de LinkedIn ya me terminé de hundir como profesional. Sí, desde luego. Sí, no, es una herramienta muy interesante, pero te da la vida, te lleva la vida. O sea, es tremendo, la verdad. Entonces, a ver, ¿qué más os cuento? A ver, cosas interesantes para la carpintería. El Linktree, mira, para Twitter. Twitter es muy interesante, por cierto, como herramienta de atención al cliente, que es una cosa que me dijeron una vez y que es cierto. Para contestar las dudas de clientes, Twitter es muy fácil, es una herramienta que te lo pone fácil.
Y bueno, a la hora de atender al cliente, a la hora de atender de responder los comentarios, tener en cuenta que hay que tratar a la gente con cariño, que os comentaba antes, ¿eh? O sea, tener el concepto del cariño en mente, en el sentido de que hay que responderles a todo lo que te dicen. O sea, hay que responderles a todo, hay que responderles bien y hay que responderles rápido. Porque en redes sociales, dependiendo de la generación a la que os dirijáis, la gente es muy impaciente. O sea, ¿cómo era? Leí hace poco que los que somos Z, aguantamos un día de espera, pero los que son de Z para abajo, los más jóvenes, no aguantan ni 10 minutos. O sea, tienes que responderles muy rápido para no perderlos, ¿no? Porque están acostumbrados a la inmediatez y no toleran que una respuesta sea más breve, ¿no? Que más lenta que eso. Entonces, bueno, otra cosilla respecto a las herramientas de programación, como tenéis ahí, Hootsuite, Metricool y muchas otras, tenéis una versión siempre gratuita que hay que alcahuetear para que sepáis cómo funciona y para que veáis la potencialidad que tiene. A la larga, si decidís gestionar vuestras propias redes en lugar de delegar, os recomiendo las herramientas de pago por dos motivos: porque te permiten muchas más funcionalidades y porque te dan estadísticas muy precisas del uso de redes. ¿Y para qué queremos las estadísticas? Me diréis, pues son muy interesantes para determinar cuáles son los contenidos que tienen mayor éxito, inspirarte en esos contenidos y darle a la audiencia lo que te está demandando. Y eso te sirve también no solo para el tema de contenidos, de los posts, de los contenidos en redes, sino también te sirve incluso para saber qué tipo de productos y servicios está la gente demandando de ti. ¿Sabes? Hay que estar siempre escuchando a tus clientes para saber lo que demandan, ¿no? Que es lo que comentaba antes. Muchas veces los lanzamos un poco al emprendimiento por amor a un sector o a un oficio y perdemos un poco la perspectiva de que lo que estamos haciendo es vender y lo que nos ganamos la vida es vendiendo, y para vender hay que vender lo que la gente quiere comprar, ¿sabes? Básicamente. Bueno, y ya para rematar la jugada, llegamos a la fase de medición. La fase de medición, ¿qué nos dice? Nos dice si has conectado finalmente con los clientes, ¿no? Si te quieren o no te quieren. Entonces, para medir se utilizan las herramientas que os he comentado antes, ¿no? Las herramientas de programación os dan información para saber si toda la estrategia que os habéis tomado la molestia de diseñar en ese fin de semana, que en lugar de iros a la Sierra o de Madrid o al Moncayo, pues os habéis quedado en casa para definirla, pues para ver si ese fin de semana pues ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque os ayuda a mejorar y a evolucionar y a saber cuál es el camino que tenéis que seguir, ¿no? Entonces, a ver, entre las cosas que hay que medir, que están este listado que os digo, ¿no? La evolución del número de seguidores, si sube o baja, cuáles son las entradas que han tenido más éxito para, por ejemplo, promocionarlas. Si tienes una entrada que tiene mucho éxito, la puedes promocionar para atraer a clientes similares, ¿no? Para no... es una buena... Mira, esto es un buen consejo que no lo tenía previsto, pero yo creo que es bueno. No os lancéis a hacer anuncios, os recomiendo hacer lo que os dé la gana, claro, pero no os lancéis a promocionar una entrada que no tengáis testeada con los clientes que ya tenéis, porque perdéis dinero. Quiero decir, si queréis promocionar un post de un consejo porque os parece que puede ser interesante, primero publicarlo, esperar a ver cómo reaccionan vuestros seguidores, y si a las personas que os siguen les gustan, podéis hacer una campaña de publicidad para promocionarlo y que llegue a gente que no os conoce. ¿Por qué? Porque si le gusta a vuestros clientes, es muy fácil que le guste a más gente. Entonces, el dinero que invertís en esa campaña publicitaria será mucho más eficaz, el rendimiento será mucho mayor que si os lanzáis a hacer un anuncio sobre un contenido que no habéis testado previamente, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué más cosas hay que medir? Hay que medir la evolución del alcance y las impresiones. Para que sepáis, el alcance son las personas únicas que os siguen, es decir, los usuarios únicos, que se llama, las cuentas únicas, las personas que os siguen. Y las impresiones son todas las veces que alguien ha entrado a ver un post, que puede ser la misma persona varias veces o la misma persona varios posts. O sea, cada impresión es cada vez que alguien ha visto un post, aunque sea la misma persona todo el rato, ¿sabes?
Luego, las cosas que hay que medir, la evolución de la competencia. ¿Por qué? Porque si lo hacen mejor que tú, cópiales para que te vaya a ti bien, básicamente. El aprendizaje se basa en la imitación y hay que imitar a los que lo hacen bien porque nos ahorrará mucho trabajo y mucho dinero. Luego, ¿qué más cosas hay que medir? Hay Sí, que... Perdón, ¿sí? yes. Hay que medir lo que se dice... ¿Hola? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Que yo estoy encantada de... Ah, vale. Espera, que les voy a quitar el micro a los demás y así no se oyen ruidos, Sí. no se interfiere. Luego, más cosas O que hay sí, que luego medir. preguntas, no te Sí, preocupes. yo encantada de que me interrumpan, ¿eh? Que estoy feliz de que haya debate. ¿Qué más cosas hay que medir? Hay que monitorizar. Además de medir, hay que monitorizar lo que los demás dicen de nosotros en Internet. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues hay herramientas muy sencillas. Puedes seguir un hashtag en Twitter, por ejemplo, sigues un hashtag y entonces de algo que tenga que ver con lo tuyo, con tu negocio, o pones un hashtag con el nombre de tu negocio, con tu nombre propio. Yo tengo una alerta con mi nombre para ver qué se dice de mi nombre. Nunca se dice nada, hay muchas Noemís Martínez por el mundo que me llegan alertas de ellas y de mí todavía no me ha llegado ninguna, la verdad. Pero bueno, ya me llegarán. Y luego puedes utilizar herramientas también como socialmention.com, que es una herramienta que te dice si los seguidores están contentos o no, entre otras cosas, ¿no? Te dice cuál es el nivel de satisfacción de los seguidores de redes sobre el nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, después de medir, monitorizar y todo esto, ¿qué toca? Amplificar, es decir, llegar a todos aquellos que no has llegado hasta ahora. Y la única manera que existe para llegar a todos aquellos que no te conocen es a través de campañas de publicidad. Orgánicamente conseguirás crecer poco a poco. Es decir, lo orgánico es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, todo el trabajo que tú puedes hacer de manera activa en las redes para conseguir que el efecto sea que cada vez tengas más seguidores porque te recomiendan, ¿no? Si tú haces las cosas bien en redes sociales, tus seguidores te recomiendan a otros que gracias a eso pues te van a seguir. Entonces, ese crecimiento es paulatino, pero es lento, claro, ¿no? Por, por razones obvias, ¿no? Pero si quieres un crecimiento un poquito mayor, si quieres crecer más rápido, necesitas darte a conocer ante todas aquellas personas que no saben que existes. Y para darte a conocer a todas esas personas que no saben que existes, tienes que pagar una campaña publicitaria. No queda más remedio. Hay que crecer pagando. Entonces, toca pagar a Facebook, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco el resumen de cómo se hace de manera somera las campañas publicitarias en Facebook, Instagram y en Twitter, ¿no? En Facebook puedes promocionar una página, una fanpage, solamente en Facebook. En Instagram solamente se pueden promocionar los posts, pero no las páginas, no los perfiles. En Facebook puedes promocionarte tanto como página, como perfil, como cada una de las publicaciones que tienes, ¿no? Entonces, en Facebook, ¿cómo se hace? Se le da el icono este del megáfono, el promocionar, y ahí, taca, pues sigues todas las indicaciones que son muy intuitivas, estableces un presupuesto diario, un presupuesto máximo, por ejemplo. Puedes hacer la prueba con 5 euros al día, que creo que es el mínimo, o no sé, 2 euros al día igual es el mínimo, y haces la prueba, a ver qué tal funciona, ¿no? Como os decía, se puede promocionar en Facebook tanto tu perfil de empresa como las publicaciones concretas que haces. En Instagram solamente se pueden promocionar hasta la fecha, si no ha cambiado nada esta mañana, cada una de las publicaciones las puedes promocionar para que te lleguen a otro público distinto y que el del que ya te conoce y te empiecen a seguir, ¿no? Luego en Twitter también se pueden promocionar tweets, cuentas y tendencias, pero las tendencias son los hashtags. Tú puedes promocionar un hashtag, pero eso vale un pastizal. Eso solo lo puede hacer en las empresas grandes, ¿no? Porque puede costar por encima de 10.000 euros y dura un día. O sea, no es accesible para el gran público, ¿no? Y bueno, pues eso lo que os comento. La única manera que tenemos de conseguir que todos aquellos que están deseando comprarnos, pero que no saben que estamos en el mercado, nos conozcan, es pagar una campaña publicitaria en cada una de las redes sociales en las que tengamos presencia, ¿no? Y bueno, para terminar esta presentación y para no agobiar mucho, pues don't worry, be happy. Os dejo
dos leyes, dos efectos que a mí me han resultado muy útiles en mi vida personal y profesional para descargar un poco de tensión de toda la información que os he mandado, que os he comentado hasta ahora. Una de ellas es la ley del Pareto, que es el 80-20. Quiere decir que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tu esfuerzo, y el efecto Kaizen, que los pequeños pasos llevan a grandes resultados. ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que os lo toméis con calma, que esto es información, esto es lo que hay en el mercado y que vayáis pasito a pasito. Un día una cosa, otro día otra, y si os agobiáis mucho, pues nunca está de más contar con un profesional a quien delegarle esta tarea tan vasta y, a mi juicio, importante para vuestros negocios. Bueno, os dejo muchos recursos que os llegarán recursos para hacer videollamadas, recursos para organizar vuestro tiempo, para almacenar archivos, para editar fotos y vídeos. Mira, estos recursos son importantes, recursos sobre dudas sobre el lenguaje, es muy importante. Tenéis la Fundeu, que es una función, es un buscador urgente de dudas sobre la lengua, sobre el español, que está dirigido a periodistas, pero que es uso libre. O sea, os metéis ahí, hacéis preguntas, todas las dudas que tengáis, os las contestarán. Y, como no, meteros en la página web de la RAE, que es la autoridad máxima en la lengua en este país, por supuesto. Y bueno, tenéis ahí varios recursos para todas las dudas que podáis tener, de tildes, de sinónimos, bueno, diversos recursos, ¿no? Os dejo aquí varios enlaces de música sin derechos para cuando tengáis ganas de haceros vídeos. Os dejo también plataformas, un listado de plataformas que existen para ofrecer y captar servicios profesionales. Por ejemplo, si queréis hacer, yo qué sé, necesitáis hacer una ilustración, por ejemplo, o un vídeo de algún tipo que vosotros no sentáis capaces de hacer, pues buscáis profesionales aquí y les podéis contratar para un trabajo concreto, ¿no? Y nada, solo me queda daros muchísimas gracias por haber asistido. Estoy encantada de haber dado esta formación. Y bueno, ahí tenéis mi correo electrónico y mi página web para lo que queráis. Por favor, escribidme si no recibís el PDF, que os lo mando. Y por favor, escribidme para decirme dónde puedo dejaros el libro, porque estoy deseando regalaroslo. Me decís cómo os llamáis y os lo firmo, porque bueno, pues me apetece, me hace mucha ilusión haber hecho esta formación. Me hace mucha ilusión que hayáis venido a verme, que para mí es muy importante. Y bueno, espero de todo corazón que os haya servido y que os ayude en esta ardua tarea de comunicación exterior de vuestros negocios. Bueno.